Puedes iniciar, por. Ok, muy buenas noches, pastora. El grupo F se hace presente con el tema que nos ha tocado en esta exposición el día de hoy, como es la situación actual. Los integrantes de este grupo es Roberto Andino, Mario Pineda, Oscar Bastidas y Carlos Sigua. Entonces, en la primera parte de esta exposición, pues mi persona la va a realizar. Así que bueno, el primer tema que tenemos en sí del tema general es el panorama de la situación continental. Entonces, antes de intentar un análisis del protestantismo de hoy, es conveniente señalar algunas de las características fundamentales de la situación que tenemos en nuestro panorama. Para esto vamos a abordar tres temas específicos. En este caso vamos a hablar de la situación actual, la situación social y la situación política. ¿Me ayuda, hermano, por favor? Ya. Muy bien. La situación económica. En el periodo actual se caracteriza por un gran crecimiento industrial. En el caso desde que corresponde al año de 1940 a 1980, se inauguró el proceso de industrialización en América Latina. Hay una característica peculiar aquí que es la dependencia económica y tecnológica de los países obviamente más industrializados. Y en este aspecto, pues los países que no fueron industrializados, pues crearon una dependencia hacia los países industrializados. En este caso, hubieron reformas agrarias que la verdad no tuvieron mucho éxito y en los medios urbanos se da una tendencia hacia la concentración de la propiedad y el ingreso. En este caso hablamos del consumo. Las tasas de natalidad en América Latina son elevadas, es decir, por el crecimiento que se fue ocasionando a partir de la industrialización. En cuanto a la situación social, todo lo señalado anteriormente afecta la redistribución espacial de la población. En América Latina el problema de la vivienda es alarmante. Para 1950 se calculaba que el déficit de viviendas alcanzaba los 20 millones. Cabe indicar que este déficit fue incrementando con el pasar de los años hasta llegar al 1975 con un déficit de 45 millones de viviendas. En este caso, la verdad es que haciendo un porcentaje, hablamos que más del 35% en América Latina tenía un déficit de viviendas. En 1950, las 3/4 partes de la población de Latinoamérica vivía en ciudades de menos de 20,000 habitantes. Para 1976, solo la mitad. En este caso estamos hablando que hubo un crecimiento rápido en las ciudades más grandes, obviamente que estaban pobladas, y uno de los países que más podemos decir que fue de los que más creció fue Brasil. En 1960, solo a 6 o 7 ciudades tenían más de medio millón de habitantes. Una década más tarde ya habían 36 ciudades con más de medio millón de personas. Esto nos indica que hubo un crecimiento expandido acerca de la población. Aquí tenemos una tabla que se nos presenta, que es de la población urbana en América Latina. Y podemos ver por números, por cifras, desde 1985 hasta el 2000. Entonces podemos darnos cuenta que hay un crecimiento casi del 50% aproximadamente en cada una de las ciudades más grandes, por así decirlo, como son México, Sao Paulo, Buenos Aires, Río, Lima, Bogotá y Santiago. En este aspecto, estas 7 ciudades fueron las que más tuvieron un crecimiento expandido en cuanto a la situación social. En la situación política, pues bueno, en materia de política hubo un gran marginamiento durante buena parte de este periodo. En algunos países no se ejercieron los derechos políticos de forma plena. Podemos entender un poco a raíz del tiempo que los derechos fueron ganándose en el pasar de los años. Entonces, muchos de estos fueron regidos por gobiernos autoritarios, muchos de ellos militares. Un poco de la historia podemos ver que años atrás, pues, en América Latina específicamente, las ciudades más grandes pues tenían bastante potencial militar, entonces en este aspecto pues ellos ejercían un mayor control. En la seguridad, en la segunda mitad de la década de 1980 comenzó a percibirse un creciente proceso de democratización. En este caso, pues bueno, se culminó en el establecimiento de las democracias frágiles en la mayoría de los países del continente, es decir, se dio paso a un Estado democrático, por así decirlo, en el cual el ciudadano pues, tenía el derecho de elegir y de ser elegido. Esto se logró desarrollar porque, bueno, hubieron bastantes manifestaciones en las cuales la gente iba mostrando un poco su deseo de que pueda darse este proceso democrático. No obstante, dice, en lo económico continúa habiendo un alto grado de manipulación que conduce a la concentración del poder. En este caso, pues bueno, en las ciudades más grandes, como vimos las anteriores, en estas 7 ciudades que eran de mayor número de habitantes, las empresas multinacionales siguen teniendo las puertas abiertas para un aprovechamiento indiscriminado de las riquezas nacionales. Es decir, ellos acaparaban aún más de lo que podían hacer.
Los precios de las materias primas son fijados con arbitrariedad, es decir, no había un control como tal vez lo podemos ver ahora, sino que más bien ellos lo atribuían, lo fijaban conforme a sus necesidades o a lo que ellos requerían. Entonces, y obviamente hubo una explotación de la mano de obra nacional. En este aspecto, pues, en sí la situación fue un poco densa en estos años para poner un poquito en el contexto político de lo que se vivió en ese entonces en América Latina. Y a continuación, mi compañero va a seguir con el siguiente punto. Bien, continuando con la exposición del protestantismo y el crecimiento, vemos de que en América Latina el crecimiento siempre ha sido muy bueno, ha sido constante e incluso en ciertos periodos del tiempo asombroso. Y las diversas iglesias evangélicas siempre han jugado roles para cambiar e incluso adaptarse a los patrones sociales y culturales que tiene Latinoamérica. Y aquí ponemos un poquito de un gráfico acerca de cómo ha sido el crecimiento en Chile, que ha sido el país con mejor tasa de población evangélica en Latinoamérica. Y vemos que para 1930 en adelante, pues la población chilena ha tenido un gran auge para lo que es el crecimiento y expansión de las iglesias evangélicas. Al punto que para 1987 tenía 15 puntos en su crecimiento. Y bueno, y incluyen dos factores aquí, intervienen dos factores importantes para que este crecimiento del protestantismo pueda darse este auge, ¿no? Y el uno es el factor del catolicismo y el factor del mismo protestantismo. Y bueno, pues entre 1960 y 1990 fueron los años de mayor crecimiento de la iglesia evangélica. El resultado de las cambiantes circunstancias de la comunidad católica hizo posible esto, hizo posible que la comunidad evangélica pueda crecer en este tiempo de 1960 a 1990. Si seguimos con la exposición de los factores que influyeron al crecimiento de la iglesia evangélica en Latinoamérica, vemos de que primero que todo, pues hubo un decremento en la asistencia a la misa, ¿verdad? Y esto hizo que prácticamente hubieran cambios dentro de la Iglesia Católica, de los cuales incluye la incursión del marxismo y la teología de la liberación. Entonces, prácticamente la Iglesia Católica abrazó el marxismo, abrazó la teología de la liberación a fin de generar cambios, que obviamente pues beneficiaron a la Iglesia Evangélica y a tal punto de que prácticamente la Iglesia Evangélica tomó mucho más auge. Y en el siguiente factor voy a explicar un poquito más. En 1970, muchos sacerdotes y religiosos sometieron sus métodos pastorales y su grado de identificación a la luz del Evangelio. Esto causó una autocrítica dentro de la Iglesia Católica que permitió que aún la teología de la liberación entrara, permitió que incluso hubiera ramas dentro del mismo catolicismo para que exista un poco más de vida, porque es lo que reclamaba el pueblo. Una religión con más vida, experiencia, menos ritualista y sacramental, incluso que pudiera ganar más la clase baja, ¿verdad? Los pobres, que era lo que reclamaba el pueblo, que prácticamente no estaban mirando por los pobres. Bueno, y todos estos factores hicieron que las iglesias evangélicas ganaran más miembros. Y aquí prácticamente vemos cómo hubieron reformas dentro de la iglesia católica que permitió que todo este auge, permitió que todo este tema de los factores para que la iglesia evangélica crezca en el Ecuador. El siguiente factor, pues, es ya dentro del mismo protestantismo, que incluía que el beneficio de la debilidad católica para responder adecuadamente a las demandas del pueblo. Esto hizo que la iglesia evangélica tuviera mucha popularidad e incluso fuera agradable para el pueblo porque se acomodaba fácilmente. Entonces, el protestantismo evangélico se ha beneficiado de esta debilidad de la iglesia católica de no poder tener una reforma interna. Y el pentecostalismo ha surgido de diversos trasfondos e incluso se ha adaptado a las diversas formas y culturas de América Latina. Aquí vemos incluso cómo el mismo factor del protestantismo, aunque en ciertos sectores creció bastante, en otros sectores también se quedó un poco. Sin embargo, entre 1960 y 1990, como les comentaba, prácticamente vemos cómo la iglesia evangélica ha crecido en toda Latinoamérica y su crecimiento siempre ha sido constante. Bueno, como este libro también es un poquito antiguo, no tenemos cómo está el dato hoy en día, pero en 1900 que está hecho el cálculo acá, pues tiene un crecimiento muy constante y eso se debe a estos dos factores.
la debilidad de la Iglesia Católica y también como la respuesta positiva que tuvo la Iglesia Evangélica para conectarse con el pueblo y adaptarse a las necesidades del pueblo. Esto requiere incluso que haya más vida, que los cultos sean más vivos, que haya manifestaciones del Espíritu Santo, que la gente pueda tener una necesidad de una experiencia espiritual verdadera. Entonces, esto generó que en América Latina pueda haber un crecimiento en la Iglesia Evangélica. A continuación, mi hermano sigue con la exposición. Bien, me ha tocado exponer acerca del protestantismo y secularización. Tenemos el proceso de la secularización a nivel de Latinoamérica. Es incuestionable en cuanto al proceso de secularización por el que ha pasado y pasa a Latinoamérica, aunque la secularización no ha sido la misma que ha tenido que pasar en este caso Europa. Entonces, América Latina ha pasado un proceso de transición de una sociedad tradicional a una moderna. La transición no se produce en una forma regular ni sincronizada, pero está en marcha. En términos generales, este proceso de secularización en América Latina ha sido considerado por los evangélicos de una forma ambigua. Tenemos en este caso los efectos de secularización sobre el protestantismo. A nivel general, el protestantismo latinoamericano se ha mostrado inclinado más a la derecha conservadora. En buena medida esto se debe al hecho de que la fe evangélica tradicional ha tenido una teología antimundo, ¿no es cierto? Entonces, el mundo ha sido, es y es una realidad negativa para la definición en cuanto al tema que estamos hablando. La siguiente, mi hermano. La siguiente pantalla, ya. Protestantismo y fundamentalismo. En cuanto al el fundamento evangélico latinoamericano. En América Latina, el fundamentalismo evangélico no ha sido el resultado de las controversias teológicas como ha sido el caso de los Estados Unidos. Más bien, ha sido básicamente el resultado de la influencia de la actividad misionera de las agencias norteamericanas de corte fundamentalista. En este sentido, ya no se trata de ser del mundo o de estar contra el mundo, sino estar en el mundo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, comprometiéndose en su obra en la historia, ¿no es cierto? Y aquí podemos mirar cómo el Evangelio fue progresando en América Latina y de manera particular en Ecuador, ¿verdad? Por medio de la obra misionera. El fundamentalismo como identidad interdenominacional. El fundamento no es tanto una distinción de tipo interdenominacional, sino de una línea de identidad intradenominacional. Como tal, representa un modelo tipológico diferente de esta perspectiva. Los evangélicos en América Latina pueden ser clasificados en tres grupos principales. Un primer grupo podríamos hablar de los liberacionistas. Este grupo o estos pertenecen mayormente al protestantismo troncal o histórico, que comprenden las iglesias, es decir, la iglesia de inmigrantes protestantes trasplantados, o sea, que cuando salen de un lado a otro. Entonces, esta es la razón por la que a veces se da la denominación, y a veces se los denomina como los ecuménicos, en este caso, la combinación entre el protestantismo con las demás religiones. Entonces, donde se supone que no hay, todos son iguales y forman una sola religión, que en este caso son los ecuménicos. Por el otro lado tenemos a los conservadores, que son las iglesias de individuos conservadores, y son aquellos que representan mayormente las tendencias neoevangélicas en América Latina. Estos creyentes e iglesias suscriben el pacto de Lausania. Y el tercero son el grupo de los fundamentalistas. En este caso, estas iglesias e individuos están asociadas
con la nueva ola de conservadurismo y auspiciada por organizaciones evangélicas de masas. Entonces, estos grupos son netamente aquellos grupos que pues albergan eventos, grandes eventos como en coliseos, en estadios. Y aquí, por ejemplo, en este grupo encontramos a personas muy notables y que han hecho historia también, como en el caso de Luis Palau, Ornar Cabrera y Alberto Motesi. Podría ser. Entonces, al siguiente hermano. Bien, mis hermanos, gracias. Seguimos con la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Surgió como un movimiento a partir de la primera consulta realizada en Cochabamba, Bolivia, en diciembre de 1970, con el fin de promover la reflexión en torno al Evangelio y a su significación para el ser humano y la sociedad en América Latina. Constituirse una plataforma de diálogo entre pensadores evangélicos y contribuir a la vida y misión de las iglesias evangélicas en el continente. Luego nacen 3 conferencias continentales y estas a su vez realizan congresos que se llaman CLADE, CLADE 1, CLADE 2 y CLADE 3. ¿Qué significa CLADE? Congreso Latinoamericano de Evangelización. Este primer congreso fue convocado por la Fraternidad Teológica Latinoamericana para reflexionar sobre el mensaje del Evangelio y pensar en el futuro de la tarea evangelizadora. El segundo CLADE fue un encuentro de hombres y mujeres comprometidas con la evangelización en América Latina. Y el tercer CLADE tuvo lugar en Quito, Ecuador, y se realizó del 24 de agosto al 4 de septiembre de 1992. El tema principal del Congreso fue el Evangelio para todos los pueblos en América Latina. Pasamos al protestantismo y la evangelización de la Iglesia Católica. En medios protestantes se dice que después de 500 años la Iglesia Católica ha fracasado en evangelizar al continente. Prueba de ello son las frecuentes crisis políticas, económicas, religiosas, morales. No hubo una verdadera conversión al cristianismo, sino una imposición de la cultura cristiana sobre el paganismo autóctono. La preocupación por la evangelización protestante. Los evangélicos protestantes, en su preocupación por la evangelización del continente, queda ilustrada por la realización de 3 conferencias continentales acerca del tema, suscribiéndose en un proceso de acción y reflexión evangélicos a nivel mundial, y no fueron hechos continentales aislados. La década de 1950 había sido una década de desarrollo increíble en la evangelización mundial, pero también hubo problemas en la evangelización. A pesar de todos estos progresos extraordinarios de la evangelización, se notan algunos problemas que hay que analizar y resolver, como la falta de cooperación, la falta de evangelización total, la falta de un evangelio integral, la falta de una evangelización comprometida. Un último problema a señalar es la evangelización siempre llevada a cabo por una comunidad de fe de la iglesia, que lo hace a partir de su propia vida. Luego ese protestantismo y esa evangelización va a las culturas indígenas, en la cual la situación casi parece un milagro por haber pasado tanto trato infrahumano que recibieron los indígenas en América Latina, que hayan podido sobrevivir. Pequeños grupos indígenas continúan reivindicando sus derechos y buscan soluciones adecuadas a su condición de minoría étnica y cultural. La pobreza, la explotación, las enfermedades, la falta de agua potable y servicios sanitarios, el alfabetismo y otros males están terminando con muchos núcleos indígenas. Ahí es donde entra el protestantismo y su evangelización para seguir que esos grupos indígenas pequeños sigan creciendo. El interés por predicar el evangelio a los pueblos indígenas del continente precedió
en muchas partes el interés por hacerlo a las personas de habla castellana y de trasfondo religioso católico romano. O sea, ganarle a los católicos porque ellos no hicieron nada durante 500 años. Y se recuerda que la primera misión protestante fue en Nicaragua, establecida por los hermanos Morazón en 1849, en la costa oriental de Fluid. La actividad que los cristianos llegaron a realizar allá fue bien recibida, y especialmente después del bautismo de la reina, de la princesa de aquel pueblo. Eso es todo con lo que les podemos decir según este tema que nos ha tocado este día de hoy. Muchísimas gracias, pastora. Buenas noches.